espacio, el Tribunal de la Tarde. Nos honra pues compartir en este momento a alguien a quien en términos personales profunda admiración y respeto por su trayectoria, pero de manera muy particular por ese aspecto de vínculos, esa capacidad de crear vínculos con la sociedad y con los diferentes sectores dentro de la misma, tanto ya la parte magisterial, la parte política, pero siempre el mismo Melanio Paredes Pinales. ¿Cómo estás? Gracias, me compraste con ese segundo apellido y yo puedo decir lo mismo de ti, Charlotte. No, yo debo decir que mi esposo se parece, ustedes tienen un cierto parecido, Edwin Paraison y Melanio. Una vez coincidimos en una boda y yo estoy bailando con Edwin y alguien pregunta, ¿y qué hace Mildred bailando tan pegadita a Melanio Paredes? Yo espero que la hija común no te pregunte, ¿a quién tú entrevistabas? Así tal cual. De verdad que, Melanio, pues mencionarte es como entrar en contacto con estos políticos de larga data y experiencia. Porque así como hablan que hay personas que se enganchan a ciertas cosas, que es una nueva profesión en Dominicana, engancharse, también la gente que se engancha a político. Y esos outsiders están creando muchos problemas porque se han puesto de moda. Okay. Y tenemos varios ejemplos en el liderazgo mundial hoy, que no son políticos de la fragua. Fueron antes influencers, artistas, Cómicos. cómicos, empresarios. Y el mundo hoy está en ascuas por la incidencia de ese estilo desenfadado que obvia lo que son reglas clásicas del quehacer político y que han tenido relativo éxito. Habría que ver a futuro y en términos de resultados, ¿qué tal? ¿Qué tal Argentina? ¿Qué tal El Salvador? ¿Qué tal los Estados Unidos, ese gran país, cuyo futuro de alguna manera nos incumbe y nos arrastra? Es ciertamente un periodo en que uno debe entrar en reflexión. Y yo siempre recuerdo, Charlotte, que don Juan decía que la política es para los políticos y que la política es un oficio. Y entonces uno ve que estos ensayos llegan alto, pero en un momento se desinflan. ¿Por qué? Porque si tú no tienes claro los límites de eso que es la política, que es ciencia y es arte, entonces puedes cometer errores. Y los errores en política afectan a la gente, porque el político está supuesto a servir a una población, a una sociedad. Pero escuchándote, me llega a la reflexión de que cómo se hace política en República Dominicana, por aquello de que el premio, o sea, las personas se acercan a los políticos y el premio luego cuando se llega es el nombramiento en un puesto, porque me apoyaste en la campaña. Y por eso tuvimos en nuestra historia desde embajadores a la carrera porque era quien me financió determinado espacio, o tuvimos diferentes ministros en el pasado no lejano, reciente y muy reciente. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Cómo debe vibrar el alma de un político? ¿Qué es lo que debe motivar a una persona a ser política? El elemento fundamental para mí, que lo aprendí en esa escuela política que creó el profesor Juan Bosch, es la coherencia. Es clave la coherencia. Y verbigracia, hoy el país se sorprende de la designación de un profesional muy capaz que sirvió en la administración del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en la gestión de Danilo Medina, y hoy amanecimos con la información de que don Magín Díaz acaba de ser nombrado ministro de Hacienda. Y uno diría, bueno, a Magín se le reconoce como un técnico de primera línea, un economista de fuste, con una visión clara de lo que conviene a la República Dominicana, porque él hace comunicación en diferentes intervenciones que tiene en los medios, pero no es un hombre de la fragua política.
si es bien un técnico. es un técnico, un tecnócrata, para decirlo en términos correctos. Ahora, eso apunta en una dirección, porque este gobierno ha retrasado lo que todo el mundo entiende como una necesidad imperiosa, la reforma fiscal. Entonces, cuando uno advierte que al término del primer año del gobierno, que un ensayo de una reforma fiscal a principio de la gestión fracasó o fue retirada, o como dice el buen dominicano, se reculó, cuando se designa a Magín en este puesto, justo al cumplir el primer año de gestión del presidente Abinader, uno entiende que después de esos periplos presidenciales con los expresidentes vivos, el presidente Abinader ha entendido que tiene que asumir e invertir parte de su popularidad o su apoyo político en temas esenciales que el país requiere. Entonces uno pensaría que ese político populista, que yo lo he dicho en varias ocasiones, en que el presidente Abinader parece guiarse más por lo que dicen las encuestas que por las necesidades específicas que tiene la nación dominicana, ahora uno vería a un presidente Abinader que en estos 3 años se comporte como el estadista. Y cuando uno oye en la semanal pasada de que llama la atención de sus compañeros para que establezcan los límites entre sus aspiraciones y sus funciones propias de gobierno. Y ahora nos encontramos con esta designación y se anuncia que vendrían otras, uno podría pensar, bueno, parece que el presidente Abinader se contagió con ese espíritu de estadista que pueden de alguna manera respirar o contagiarlo los expresidentes vivos, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Y ojalá que sea así, porque en definitiva se beneficiaría a la sociedad dominicana. Todo el mundo está claro de que no es posible que la sociedad dominicana pueda marchar, pueda continuar con un proceso de estabilidad y crecimiento económico de los últimos 20 o 30 años bajo la espada de Damocles de un progresivo endeudamiento que nos pudiera llevar a un default en materia económica, porque se está invirtiendo más del 8% del Producto Bruto Interno en el pago del servicio de la deuda y de los intereses, sobre todo, de la deuda que hemos caído en estos últimos años. Pero ahí quiero aprovechar un punto y aparte, Melanio, y es en el sentido, ¿entiendes que el nombramiento de Magín pues pudiera ser un tecnócrata que no es político, aunque estuvo vinculado o ejerció, pero por la preparación, ¿no?, de su preparación académica, sus competencias en esta posición, estuviese llevado para ser la persona que apoye a que se haga la reforma? Yo pienso que está cuadrada la reforma, evidentemente, porque es insostenible. Fíjate que recientemente el Banco Central inyectó a la economía en una política cíclica de restricción en un momento dado, retirando liquidez y inyección de recursos del encaje legal, y eso no ha tenido resultado. Los sectores están hoy al grito por la falta de liquidez, la falta de impulso de una economía que en estos primeros meses no ha llegado al 3% esperado y proyectado, entre un 3 y un 4% para este año. Entonces, con eso lo que te quiero decir es que efectivamente, ojalá, y esa señal que hemos recibido hoy, que tú me invitas al programa, sea un indicio de que tendremos en los próximos años en el poder a un estadista consciente de las necesidades fundamentales de la sociedad dominicana, que más que actuar para granjearse simpatías, es que ya no va a volver, o sea, no es reelección para el presidente Abinader. Y sobre todo porque retomaría un elemento de coherencia, que es lo que yo te decía respecto a su discurso opositor. O sea, el discurso opositor de Abinader ha resultado todo lo contrario de lo que han sido sus ejecutores de gobierno, porque Abinader cuestionó de manera acre el endeudamiento externo.
El presidente Abinader, siendo opositor, cuestionó seriamente el déficit fiscal. El presidente Abinader cuestionó esos subsidios y lo que él decía, la razón del clientelismo en la administración pública. Y lo que uno ve hoy en las sedes, y a propósito de un artículo que publicó Andy Daguada esta semana, la República Subsidiada, que yo llamaría la República Subsidiada y endeudada, refleja los 5 años de gestión del presidente Abinader, que dista mucho, es totalmente contradictoria con su discurso que justamente lo llevó al poder. Pero ¿sabes algo? Es que, y voy a responderte muy a lo dominicano. El dominicano dice en una de sus expresiones, no es lo mismo con guitarra que con violín. Y es casi como darle el permiso a que en un momento dado tú tengas la capacidad de negar lo que ha sido pues tu propio discurso en el momento que asumes una posición. Entonces, en este sentido, lo propio pudiéramos decir de los mismos gobiernos del PLD. Esos gobiernos que tuvieron tanto éxito que en un momento determinado finalizaron desdiciendo en acciones sin ejecutoria lo que por años habían dicho. Sí, y recuerdo una expresión de el amigo común McKinney Don Pablo sobre, McKinney. sobre el éxito. Y yo pienso Es una que etílica el éxito. sí, Emborracha. sí, y yo pienso que Abinader en estos años le hablaron mucho del éxito del turismo, del éxito de la política anticorrupción, que dicho sea de paso, creo que ahí volvió a cometer un error, porque ha insistido en tipificar la corrupción y la impunidad como un atributo de los ajenos, de los extraños, De los otros. de los otros, y no viéndolo como un tema estructural de la sociedad dominicana que ya ha arropado a su gobierno. Por eso la directora de ética, doña Milagros Ortiz Bosque, ojalá y termine bien en el puesto, habla de 500 expedientes. Y hemos visto esta semana un festival de sometimientos, que si bien comenzó con los directores de seguridad de algunas instituciones, en el caso de INAVIE no está claro, porque el propio director ha hablado de que esa institución maneja más de 40.000 millones de pesos, y yo agrego del 4% de la educación. Y lo que ha habido en INAVIE en estos 5 años, bueno, aparte de que el primer director de eso tuvo que salir y nadie sabe por qué, o más bien no hay ninguna acción persecutoria de ese director, pero todo el mundo sabe por qué salió. Y ahora lo que ha habido ahí es escándalo tras escándalos, investigaciones, programas de televisión, de esos llamados de investigación que han puesto sobre el tapete la realidad de una institución como esa, llamada a asistir a los estudiantes dominicanos, niñas y niñas, en materia de avituallamiento, de uniforme, de libros, de desayuno, merienda y almuerzo escolar. Entonces, una acción tan apreciada y tan fundamental para que podamos tener los niños y niñas en las escuelas, siguen siendo piedras de escándalo del negocio y la ambición de algunos. Entonces, y la avaricia. Entonces, yo pienso que el presidente Abinader, al volver a hablar sobre la corrupción y la impunidad, ya tiene que pensar en la gestión anterior. Y la gestión anterior era propia. La gestión pasada de 4 años era del presidente Abinader. Y ojalá que ese llamado que él hace y que dice que no tiene frontera de colores partidarios, de amigos o ajenos, comience a surtir frutos. Y ese ministerio independiente comience a actuar contra un flagelo que, insisto, Charlotte, amigos que nos siguen en este programa, es parte del ADN, de la estructura de la sociedad dominicana, que tenemos que combatir siempre,
porque innegablemente que ha hecho mucho daño, hace daño. Pero al dominicano realmente le preocupa el tema de la corrupción. Porque es como que es un tema que cuando observas pudiera marcar en un momento determinado, pero en términos al momento ya electoral, que es lo que pudiera decirse que es lo que le interesa a todos los partidos, termina estando en lo último. Sí, O sea, no. es como algún dominicano realmente dice, ¿por qué el tema de la corrupción? Porque el tema de la corrupción es que le quita vamos a decir, decía en un momento el tema del habituallamiento, es que el que le quita la buena comida a los niños en un momento determinado en las escuelas, en la salud, en los hospitales, el tema de la... Pero es como que se convierte como en una bachata, que se escucha pero no afecta. Sí, insisto, desde el situado que nos llegaba en los tiempos de la España boba, aquí ha habido Hace problemas. misas en la noche para que no se vieran que la ropa estaba rota. Aquí ha habido problemas con nuestra idiosincrasia. Y por eso la corrupción no es solo un fenómeno y un lastre de los políticos y de la política. Yo insisto que es un tema estructural y que hay que combatirlo desde la escuela. Como se ha dicho, usted hace lo correcto no cuando está frente al público que lo ve, cuando usted hace lo correcto hasta en el momento que no lo ven, cuando usted se cepilla en el baño de su casa o cuando usted toma alguna acción personal que nadie lo está viendo, pero usted sabe que le hace bien a su organismo, le hace bien a la familia y por consiguiente le hace bien a la sociedad. O sea, usted no puede actuar, usted no puede simular un comportamiento, una conducta correcta cuando lo están viendo, cuando usted está expuesto y hacerlo diferente cuando no esté expuesto. Yo no puedo respetar el semáforo a la 1 del día en medio de un tapón en el centro de la ciudad, pero a las 12 de la noche o a la 1 de la noche, cuando nadie me está viendo, me meto en rojo. Yo me detengo, Charlo, no importa. Si está rojo, yo me detengo. No porque hay una cámara que me va a filmar y pudiera reportarme una licencia, porque es que lo correcto hay que hacerlo como una norma de conducta. Y es lo que es donde Pero está ahí entra la algo. deuda del dominicano, para decirlo en ese lenguaje coloquial, del dominicano. Yo pienso entonces que la corrupción hay que atacarla desde lo más aparentemente inofensivo, que es hasta cuando en la casa el hermano le toma la merienda al otro hermanito, hasta el servicio público. Eso tiene que ser una conducta. Cuando en estos días se planteaba y celebraban que el ministro anunció que volvería la educación cívica como materia a las escuelas, porque se había abandonado y se entiende que todo el problema de degradación social que hoy sufrimos, jóvenes, adolescentes asaltando y atracando en la calle, es el resultado de haber sacado la educación cívica como una materia que se impartía en la escuela. No, es que los valores no se enseñan en la escuela, se viven desde el hogar, se socializan en las escuelas y entonces se asumen como un proyecto de vida. Pero eso no es que se enseñe en una materia, es que en todo el currículum de la educación, en matemática, en lenguaje, en biología, en ciencia, debe estar presente ese referente en valores, porque el ser humano, como han dicho filósofos de la antigüedad, es un animalito que nace y solo la educación y la socialización lo hace diferente al resto de los animales. Voy ahora, eso me conecta y lo voy a tomar como pie de amigo a una de tus principales pasiones, que es el tema de la educación. Desde Infotep, lo que fue luego Ministerio de Educación y siempre pues ligado a todo lo que es la parte tanto de la escuela y del maestro, ¿no? ¿Por qué razón en lo que ha sido, lo que fue una lucha de todos los sectores de República Dominicana, el famoso 4% de la educación, ha impactado y se fue generalmente por el aspecto construcción y no desde el aspecto donde se pudiera haber originado la transformación, que es la mentalidad del maestro y los cambios en la currícula para adaptarlo a lo que realmente se necesita en República Dominicana? Volvemos al tema. Desde el 2013 hasta el momento,
ya son 11 años de ejecución del presupuesto del 4%, que no siempre ha sido un 4, 3,89, 3,95. En la gestión del presidente Medina estuvo bordeando el 4%, que en definitiva, por todo el tema estadístico de que el Producto Bruto Interno se estima y al final resultan valores que tienen que ver con el comportamiento de la economía, pero bueno, en los gobiernos del presidente Medina fue de cercano al 3,99%. En los gobiernos del PRM ha rondado el 3,75, 3,80. O sea, no se ha ejecutado plenamente el 4%. Salvo el 2020, que parte de esos recursos se dedicaron a entregarle comida cruda a las familias y demás, que se ejecutó un 4,25%. En ninguno de esos 11 años se ha ejecutado plenamente el 4%. Ahora, ¿qué es lo que ha devenido de la inversión del 4%? Lo que yo denuncié, mi querida Charlotte, en mi gestión, que el negocio educativo de alguna manera trazaba la pauta de ese ministerio. Y que más importante ver cómo se asignan los libros de texto, el desayuno escolar, el tema de la construcción de aulas, etcétera, que el propósito meramente pedagógico, que se le presta mucho más atención a lo cuantitativo, a lo material, que a lo cualitativo. Y entonces, ya yo te dije, INAVIE, 40,000 millones. Entonces, por otro lado está la nómina de los docentes y administrativas. Para decírtelo en una palabra, el 4% de la inversión en educación en República Dominicana se lo chupa, para decirlo en un lenguaje llano, el pago de la nómina docente, el pago de la nómina administrativa, que se ha disparado, y de eso podemos hablar más adelante. El INAVIE, o sea, los uniformes, los zapatos, el desayuno, la merienda, etcétera. La construcción de aulas, menos en este gobierno, muy importante en la gestión de Danilo Medina, y el pago de los institutos descentralizados. Solo el 10% de ese presupuesto queda para mejorar la ecología del aula, lo que ocurre en el aula, que las aulas tengan la tecnología adecuada en este siglo XXI, que ya se habla de la incursión de la inteligencia artificial, en el mejoramiento de las estrategias pedagógicas, en la capacitación y actualización de los docentes. Entonces imagínate tú, el 90% se va en lo cuantitativo, en las atenciones, salarios y demás, y me quedo con una expresión, la ecología educativa. Una sociedad que parece estar de espaldas a necesidades propias de niños con necesidades diferentes de aprendizaje. Hablemos de lo que tiene que ver con niños autistas, hablemos niños con otras necesidades especiales, y que para una madre de una sociedad, trabajando, tener una maestra sombra en un colegio es imposible económicamente llevarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer en lo que concierne a la transformación y la revolución que inicie por el docente? Porque tenemos informes de pruebas que dicen que los mismos docentes se queman, reprueban las materias que están impartiendo. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Ahora que aborda el tema, a mí me complace que todo lo que resultó ser los institutos o centros de atención a la discapacidad, que fue para mí una de las mejores obras de la gestión de Danilo Medina y el despacho en ese momento de Candy, la primera dama, tuvo su origen en que en el 2009 una asociación de madres de niños autistas me visitaron al ministerio. Me decían, profesor, aquí hay una gran cantidad de familias ya muy importantes que tienen niños con discapacidades, que las madres no hemos convertido en maestras, porque quieren tratar a esos niños igual que a los demás. Niños y niñas que necesitan una atención personalizada y que no la tienen. Y ojalá y el Estado pudiera establecer centros regionales para la atención. Y yo me preocupé y comencé a trabajar el tema. No pude porque salí del ministerio un año después, pero finalmente lo vi como una iniciativa certera y que tiene que seguir incentivándose. Porque como tú decías, la educación tiene que ser personalizada. Cada niño o niña es un ente absoluta, es único. Es único.
ojalá que esa oferta educativa pueda llegar a cada uno de ellos, porque tú no sabes cuál de ellos puede llegar a ser el gran estadista que saque al país a camino. No, y finalmente, sobre lo que me decía, porque sé que el programa está terminando, hemos entrado en lo que llaman la quinta revolución industrial, la innovación y la irrupción de la inteligencia artificial. Es importante que entendamos que la República Dominicana tiene unos déficits que vienen del siglo XIX y del siglo XX, con expectativa de alumnos del siglo XXI. Y que es importante que prestemos atención a cómo utilizar esas herramientas tecnológicas para que el cerebro de nuestros niños pueda seguir desarrollándose, no de espalda a esa inteligencia artificial, sino utilizándola como una herramienta para que establezcamos un diálogo, como hicimos ver ahora en unos cursos de formación a líderes magisteriales, entre la inteligencia humana, los alumnos y los profesores. La inteligencia artificial generativa, con herramientas muy útiles, y la inteligencia colectiva, que son 5.000 años de acervo del conocimiento humano que está en la nube. Brevemente, porque ya vamos a despedir el espacio, pero FUNPEN, la labor que ha realizado en República Dominicana en cuanto a esa evolución, esa parte de evaluación de la educación pública y privada. Tuvimos que dejarla en el 16 porque hubo un cambio de currículum, planteamos una necesidad de que debían haber nuevas herramientas de evaluación, ya las pruebas nacionales no tenían sentido. A partir de ahí comenzó las pruebas diagnósticas, y las pruebas diagnósticas dan una medida exacta o aproximada de lo que pasa en la escuela dominicana. El 70% de los niños y niñas al terminar la primaria no tienen comprensión lectora, y es el principal desafío que tiene la educación dominicana, porque se aprende tecnología, ciencias básicas, matemáticas, leyendo. Hay primero que aprender a leer para luego aprender leyendo. Y en función de eso, todavía en nuestras escuelas se va privilegiando lo que es el tema de la memoria en función del entendimiento. Y tenemos personas que como decimos aquí de manera coloquial, embotellamiento, pero no procesan lo que aprenden. No pueden aplicar. Educación bancaria, como decía Pablo Freire, del siglo XIX y del siglo XX, y estamos en el siglo XXI, donde es importantísimo la capacidad crítica reflexiva de alumnos y maestros para enfrentarse al gran desafío de la inteligencia artificial. ¿Vale la pena ser político? Claro, vale la pena, y sobre todo vale la pena ser educador, que es lo que yo reivindico siempre. Por eso se gusta más que te digan maestro que no licenciado. Político, o pasado o doctor, o magíster, o lo que fuera. Profesor, gracias. Como me dicen en el Mirador, profesor. Profesor, así que gracias por haber compartido tu tiempo, tus conocimientos y experiencias. Y ustedes, amigos, un profundo sentimiento de gratitud por estos acompañamientos en estos 20 años. Será mañana cuando nos reencontremos, y vale sentido estar con cada uno de ustedes.